aquí en Efesios 6, comenzando el versículo 10, Pablo nos escribe y nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Señor Jesús, le damos gracias en esta noche que podemos estar aquí y entrar en esta porción de las Escrituras. Ayúdenos, Señor, porque verdaderamente necesitamos de usted. Nos necesitamos detener de usted. Y, Señor, el enemigo viene y viene con un propósito, y es de destruir, Señor. Pero ayúdenos a nosotros saber, Señor, que tenemos la victoria en usted. Ayúdenos a detenernos de usted. Y Señor, gracias por su palabra, gracias por la verdad de su palabra. Y ahora nos rendimos ante usted pidiendo que nos hable y que nos ayude a aplicar las lecciones que aprendemos. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Favor tomar asiento. Ahora, quiero regresar un poquito, y no vamos a leer, pero recordarles de la historia de los 12 espías en el Antiguo Testamento. Los 12 espías fueron enviados a la tierra prometida. Ellos fueron a la tierra de Canaán. Josué y Caleb regresaron con una cuenta muy diferente, y podemos decir de otra opinión, al resto de los espías que fueron a ver la tierra del enemigo. Todos vieron, todos entraron, todos pudieron medir, pudieron ver lo que estaba enfrente de ellos. Y claro que habían visto al enemigo de gigantes. Todos habían visto lo mismo. Pero la gran diferencia aquí es que Josué y Caleb, ellos confiaron en Dios. Ahí estaba la gran diferencia, porque sabían que Dios les iba a dar el poder y la valentía necesaria para tomar lo prometido a ellos. Dios se los dijo: esta es la tierra que les doy. ¿Vamos a creer o no vamos a creer? Moisés y Israel se hicieron para atrás. No confiaron, no creyeron en lo que Dios les había dicho. Y esta fue la razón por qué por 40 años anduvieron en el desierto, hasta que toda esa generación que no creyó murió. Ellos no iban a entrar a la tierra prometida. Pueden leer la historia, léanla a su tiempo, regresen y lean en el libro de Números, el capítulo 13 y 14 a su tiempo. Pero después de la muerte de Moisés, Josué toma el liderazgo de la nación de Israel. Dios lo prepara para avanzar y entrar y tomar la tierra prometida. Porque recuerda que él quería entrar desde el principio, porque confiaba en Dios. Dios le promete a él. Le promete a Josué, tanto como estuvo con Moisés, estaré contigo, le dice. Le recuerda varias veces que sea valiente. Que el pueblo siguiera en la batalla. Te van a seguir en la batalla. Tienes que ser valiente, porque te van a seguir a ti. Josué capítulo 1 versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Va a estar con él. Ahora, yo cuando leo estas historias me encanta. ¿Por qué? Porque pasé muchos años en el ejército. Y una lección que siempre
se nos enseñó en el ejército es que tenemos que conocer a nuestro enemigo. Tenemos que conocer nuestro enemigo. Y hay varias maneras de conocer al enemigo. Y sí, claro que una de esas maneras es mandar espías. Es uno de los métodos que hay, tanto como ellos hicieron. Mandaron espías para conocer el enemigo. En el ejército americano usan una palabra francés, pero es reconnaissance, que viene, la palabra francesa es reconnoitre, y en español viene, en palabras sencillas, reconocimiento. Pero el término militar quiere decir reconocer el terreno. ¿Qué hay ahí? ¿Qué está enfrente de mí? ¿Quién vive ahí? ¿Qué tipo de material tienen? ¿Qué es conocer? Reconocer el terreno. Y es precisamente lo que los 12 espías hicieron en el Antiguo Testamento. Fueron enviados a reconocer el terreno. Y es aquí que Pablo comienza una dirección nueva. Aquí en Efesios. Y tenemos que reconocer el terreno. Acabamos de ver la sección y las lecciones de caminar en armonía, si se recuerdan. Caminar en armonía en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, nuestros padres y en el trabajo. Pero ahora Pablo quiere que vayamos a entender que estamos en una batalla, o más bien en una guerra, que en realidad podemos caminar en victoria en esta guerra. Y a mí, yo digo, qué curioso. Qué curioso. En una mano está armonía y en la otra guerra. Venimos de armonía a guerra. Y no nos debe de sorprender, especialmente cuando uno comienza a someterse al Señor. Es estar entregado al Señor, sirviendo al Señor. Y ahí es donde uno encuentra conflicto. Y que si va a haber más y más conflictos. Para entender este conflicto es espiritual. Y recuerda que en el capítulo anterior, si recuerdan, el mandamiento que se nos fue dado fue en Efesios 5:18. Nos dice: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed, ¿qué? Llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu es caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Lo opuesto es que andar en la carne. Queremos pelear la batalla, queremos ver las cosas a través de la carne. Me molesto, los quiero morder, quiero hablar mal de ellos, quiero responder. La carne. Pero no es lo que se nos está pidiendo. Se nos está pidiendo, el mandamiento es sed llenos del Espíritu. Caminar en el Espíritu. Entonces, con eso dicho, va a haber batallas y las batallas son espirituales. Y es porque la razón es porque estamos en una guerra. La guerra es espiritual. Y lo que les voy a decir aquí es clave en esta sección que Pablo nos está dando. No peleamos, no batallamos en esta guerra por querer ganar la victoria. Ya tenemos la victoria. En otras palabras, peleamos desde el lado de la victoria. Ya tenemos la victoria en Cristo Jesús, pero muchos queremos responder en la carne. Entonces no estamos peleando desde victoria, estamos peleando en la carne. Queremos tratar con las circunstancias y las dificultades y las batallas que vienen en la carne y es imposible tener victoria. Como creyentes tenemos que entender que en el momento que recibimos al Señor somos salvos, pero al mismo tiempo fue en ese mero momento, no sé si saben, pero levantaron la mano y nos alistamos en el ejército del Señor. En ese momento. Y como todos ahora somos, podemos decir,
cabos, y quizás a algunos se nos ha dado un poquito más rango, somos cabos tercera clase, pero somos cabos, porque estamos en el ejército del Señor. Y Pablo nos quiere hacer entender que tenemos un gran enemigo que estamos enfrentando. Y tenemos que entender que Él es mucho más poderoso que nosotros. Y es muy posible que al reconocer y ver los gigantes, nos puede entrar temor, como los 10 espías. O podemos hacer lo opuesto, reconocer como Josué y Caleb que Dios está con nosotros. No hay razón por qué tener temor si Dios está conmigo. Amén. Así que nos dice: esfuérzate y seas valiente, no temas ni desmayes, Dios estará con nosotros. Y es la dirección que toma aquí. En estudiar las cartas de Pablo, hemos visto que le gusta usar ilustraciones de atletas, tanto como militares. Pues prefiero, a mí, las dos me gustan, pero prefiero las de militares. Son fácil para entender para mí. Yo creo que eran las favoritas de él, pero fíjate, él estando encadenado en prisión a un soldado romano, ahí en Roma podía estudiar el equipo que ellos usaban. Podía sacar sus enseñanzas que nosotros leemos. Cuando él dice en 2 de Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Podemos entender por qué está diciendo, o la voltea y dice 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 1 de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 2 de Corintios 10:3-6, cuando nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora fíjate, ponte a pensar. Para reconocer el terreno tenemos que estudiar al enemigo. Y ya vimos a través de nuestros estudios en Efesios que enfrentamos a 3 enemigos. Efesios 2, el capítulo 2, lo estudiamos y vimos. Fíjate lo que dice el versículo 1-3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces vemos, de acuerdo a estas escrituras, que enfrentamos a 3 enemigos, que son el mundo, la carne y el diablo. Ahí se encuentra la batalla. Ahí está la guerra y el conflicto, podemos decir. Ya como les dije, no peleamos por victoria porque ya la tenemos en Cristo Jesús. Que peleamos desde la victoria. Ahora, hay que entender esto. Esta guerra es real. Es real. Nuestro enemigo es real. Y lo tengo que decir porque hay sectas, hay religiones
que no creen en el diablo. Te voy a decir, han sido engañados. Es la razón que niegan su existencia. Así que tenemos que entender quién es nuestro enemigo, dónde está y también qué es lo que él puede hacer y no puede hacer. Muy importante. En el futuro, cuando estudiamos Apocalipsis 21 al 3 nos dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años, y la arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y es lo que va a pasar con el enemigo, con Satanás en el futuro. Pero por ahorita, quiero que entiendan, el enemigo es real y ahorita no está atado. Él está suelto y hace todo lo posible para destruirnos, destruir la obra de Dios, y su deseo es que no andéis en el Espíritu. No quiere que vayamos a caminar con nuestro Señor Jesús. Al revés, Él quiere que vayamos a operar en la carne, que vayas a responder en la naturaleza caída, porque ahí hay una batalla, hay un conflicto en cada uno de nosotros. Así que nos vamos a enfocar aquí en estos 3 versículos. Primer punto de hoy noche es fortaleceos en el Señor. Es el versículo 10. La primera parte del versículo 11 es la armadura de Dios. Y luego las acechanzas y el enemigo es la segunda parte del versículo 11 al versículo 12. Fíjate aquí, fortaleceos en el Señor. Primer punto, versículo 10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Me encanta lo que dice aquí. Nueva Traducción Viviente lo dice así: una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pero comienza y dice: por lo demás. Una palabra final. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Y él quiere que nosotros, que entendiéramos que nuestras vidas en Cristo Jesús van a ser muy diferentes. Muy diferentes. ¿Por qué? Porque ahora caminamos con el Señor. Porque lo conocemos. Porque tenemos el Espíritu Santo que mora en mí, que nos va a guiar. Pero nosotros tenemos que responder, y no en la carne, pero en el Espíritu. Dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Hermanos míos es una expresión de amor. Amor por los creyentes en Éfeso. Fíjate, dice hermanos porque está hablando ¿con quién? Con los creyentes. ¿Eres un hermano, hermana en Cristo Jesús? Está hablando con nosotros. Cada persona que ha puesto su fe en el Señor, el que lo ha recibido como su Salvador, nos está hablando con ternura, con cariño, y nos está dando última palabra para que entiendamos estas cosas. Y nos dice: fortaleceos en el Señor. Sean fuertes en el Señor. No en mi propia fuerza, pero en la fuerza que Él nos ha dado como creyentes. Recuerda lo que Él escribió al principio de esta epístola. Efesios 1, 19 al 20. Se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente porque me encanta cómo lo dice aquí. Dice: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Dunamis es la palabra como dinamita que levantó a Cristo de los muertos.
el poder que está disponible hacia nosotros. Pero si entra temor, no está disponible. Si lo queremos hacer a nuestras propias fuerzas, no está disponible. Si corremos, no está disponible. Si queremos operar en la carne, no está disponible. Sed llenos es el mandamiento. Camina en el Espíritu Santo que ahora mora en ti. Camina en obediencia. Camina en conociendo las Escrituras, aplicando. Trato con la gente, están sentados en mi oficina, pero es que yo siento, yo siento. No se trata de cómo nos siente, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Fortaleceos en el Señor, en su palabra, en la verdad de lo que su palabra dice, no lo que yo me siento así, me siento así, pero es que yo siento. No, ¿qué es la verdad de la palabra de Dios? Fíjate, el creyente es fortalecido en el Señor y ha de sacar fuerzas de la fuerza de Dios. Es más, crece en fuerzas como cristiano. El cristiano obediente que es lleno del Espíritu, que camina en victoria, se fortalece en el Señor. Sus fuerzas crecen. Experimentamos el poder de Dios cuando nos entregamos a Él, cuando nos sometemos a Cristo Jesús. Y sí va a haber victorias en nuestras vidas. Va a haber victorias, pero tenemos que reconocer que somos un rival para el maligno y debemos de usar la armadura que Dios ha proveído por nosotros. Porque sin ella en realidad no hay victoria. Pero nos dice, y en el poder de su fuerza, en su gran poder. Es solo en su poder, en su gran poder que tenemos, fíjate, la habilidad de tener victoria, de ser librados de la carne, de los deseos de la carne, de los ataques del enemigo. Pablo escribió de las riquezas que tenemos como creyentes. Pero fíjate, no solamente es tener riquezas en Cristo Jesús, pero es tener victoria en Él también. Amén. Bueno, segundo punto. Comenzamos y identificamos, no entramos a todo el tema, ese es el estudio de la semana que viene de la armadura de Dios, pero aquí levantamos el tema. Fíjate, la primera parte del versículo 11 dice, vestíos de alguna de las partes, no. ¿Qué dice? Vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios. Pablo, fíjate, encadenado a un soldado romano, viéndolo, estudiándolo, cuando el Espíritu Santo le trajo a mente el por qué tiene armadura este soldado, cómo es necesaria y toda parte sirve con un propósito, y vio que podía ilustrar al soldado romano y hacerlo un ejemplo para nosotros, para el creyente. Por eso nos dice, vestíos. Vemos que tenemos una responsabilidad de vestirnos. No nomás es de salir de la casa en las mañanas sin cambiarte o ponerte ropa. No, vestíos. Yo sé, algunos hasta vergüenza les da. Me los he encontrado en la Walmart en pijamas. Oh, Dios mío. Increíble. No son de español, ok, fueron los de inglés, pero no digo, pero increíble. Vestíos, cámbiate. Yo vengo de aquella época que uno ni salía afuera en pijamas. No, ¿qué es eso? Pero aquí en este caso nos está diciendo, ponte la armadura.
No salgas como si sales en las pijamas. Cámbiate, vestíos. Cada soldado, fíjate, conoce su armadura. Sabe cómo ponérsela, cómo mantenerla, usarla en guerra. No se va a ir a guerra y pelear una batalla y dejar la cantina. Ya ni traigo agua. ¿Tu rifle? ¿Dejarlo atrás? Muchos salen en la mañana. ¿Y la espada? ¿Dónde está? La espada es lo único que tenemos para protegernos, ser ofensivos, ¿no? Es lo que corta. Pero nos está diciendo vestidos. Ponte la armadura de Dios. No vayas a salir en las pijamas que, no, vestidos, cámbiate. Y dice, de toda la armadura de Dios. No esto sí, no, esto no lo voy a necesitar hoy día. Toda la armadura de Dios. No parte, pero toda, completa. Y quiero que entiendan esto. Cuando nos dice vestidos de toda la armadura de Dios, estando en el ejército, cuando te dice, este es el uniforme del día, en la mañana vas a estar en este uniforme, es con un propósito. Y todos vamos a llegar y vamos a tener el mismo uniforme porque hay ciertas cosas que vamos a tener que cumplir en ese día. Y tenemos que tomar nuestro lugar con el resto de los hermanos, de los soldados cristianos. Y entrar a la batalla que está enfrente. ¿Por qué? Porque te has puesto toda la armadura de Dios. ¿Te imaginas que el que está entre medio de nosotros llegó en pijamas? ¿Y tú qué? ¿Qué estás haciendo aquí? No está preparado. No ha sido fiel a lo que se le está pidiendo. Pero te voy a decir, hay hermanos y hermanas que así llegan. No sean vestidos. No entienden, han perdido vista de que nos encontramos en una gran batalla espiritual. Y están sufriendo y están doliendo y están pasando por esto. Ay, y pobre yo, y que esto y que el otro, y que, ay, pero... Si los puedes identificar, te voy a decir, no traen la armadura de Dios. Llegaron con las pijamas, nunca se cambiaron. Nunca se cambiaron. Por eso nos está diciendo esto. Despierta. Entiende la situación que está a mano. Después vamos, como le dije, vamos a entrar a toda la armadura. Pero aquí, tercer punto, las acechanzas y el enemigo. Fíjate lo que dice la segunda parte del versículo 11. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué me tengo que vestir? Para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué estoy pasando por esto? Ay, ¿por qué yo sufro tanto? Ay, ¿por qué yo? Ay, esto y ay, pobre yo y que esto y que. Porque no estás vistiéndote con la armadura de Dios. No, pero es que nada más iba a salir por un... Para que podáis estar firmes. Fíjate, es cuando tomas tu lugar y caes en propia orden, por rango podemos decir, en formación, que puedes estar firme. ¿Por qué? Porque vengo preparado, me he puesto mi armadura, sé dónde debo de estar parado, no voy a llegar como este. Voy a llegar bien y preparado para estar al lado de mis hermanos o mis hermanas y estar firme al lado de ellos.
ayudas al resto de la línea o la formación a mantenerse firmes. Increíble. Cuando te pones a estudiar los soldados romanos para protegerse, enfrente, se protegían, se ponían lado a lado y no había manera de penetrar. Pero el que llegaba que no venía preparado, ¿qué pasa? Gran sufrimiento. La armadura de los soldados romanos protegía al cuerpo. Pero entiende que la armadura de Dios nos protege nuestra alma y las almas de las personas al lado de nosotros. También nos protege nuestra mente y nuestros pensamientos. Nos ayuda a madurar. Por eso dice estar firmes. En realidad es decirnos, manténganse firmes porque están manteniendo una posición crítica mientras estamos bajo ataque. El deseo de Dios es que no pierdas o pierdamos terreno, o sea, el terreno que Dios nos ha dado. No hacernos para atrás. Y dice contra las acechanzas del diablo. Acechanzas, astucia, estratagema, sorpresas, insidias. Estar firmes también se puede entender que estemos alertas. Pon atención. Mira lo que está pasando alrededor de ti. ¿Nos hemos vestido con la armadura de Dios? ¿Estamos firmes y preparados? ¿Estar alertas contra las acechanzas del diablo? Fíjate, estar alertos ¿a qué? A su estrategia, a sus maquinaciones. ¿Qué es lo que trae en contra de nosotros? No es físico, es espiritual. Segunda de Corintios 2:11, Nueva Traducción Viviente, dice así: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Fíjate, en ser llenos del Espíritu, en ser maduros en Cristo Jesús, ya conocemos sus maquinaciones malignas, ya sabemos lo que está tratando de hacer. Está tratando de atacar los matrimonios, está tratando de atacar nuestros hijos, está tratando de atacar la iglesia, al pastor, al diácono, a los líderes, a los jóvenes, en la casa de jóvenes. No cambia, no es nada nuevo. Estar alertos a sus artimañas para no caer en descrédito. Primera de Timoteo 3:7 dice así: también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La armadura no nomás es aquí en la iglesia, es afuera de la iglesia. En el trabajo, en el negocio, en el mercado. Para que tengan buen testimonio de los de afuera. Como nos ven en la iglesia, nos deben de ver en el hogar, nos deben de ver en el trabajo, nos deben de ver en el mercado. Somos la misma persona en Cristo Jesús. Para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Fíjate, el diablo usa muchos esquemas complicadas y en realidad no tan complicadas. Él vive en tinieblas y usa las tinieblas para engañarnos. Esas tinieblas puede ser la ignorancia, tanto como las mentiras, para promover su causa. Ataca a los débiles en la fe. Porque todavía no saben. Quiere atacar su ignorancia. Y es que
el fuerte en su fe, el maduro en su fe, viene al lado de ellos para animarlos. No pienses así. Esos son los ataques de Satanás, que quiere que pienses de esa manera. No, Dios está con nosotros. Y te voy a decir, muchos cristianos tienen que tratar con duda. Les entra duda. Desde el momento que conocemos al Señor personalmente, el enemigo viene y quiere traer duda a nuestras vidas, tratando de causar tropiezo. Quiere rendirte inefectivo para Dios, porque no estás confiando en Él. Entra duda. No, pero es que si no quedo, eso es duda. ¿Estás confiando en Dios? ¿Vas a tomar el paso de fe y de tener lo que Dios te ha dado, o te haces para atrás por la duda? Fíjate, quiere hacerte creer que Dios te ha abandonado. ¿Por qué? Porque caíste en pecado, o porque estás pasando por pruebas. Estás solo tú y tú eres el único que está sufriendo y está tratando de desanimarte. Eso es acechanzas del diablo. Te quiere hacerte creer que no es necesario leer tu Biblia o orar. Nos quiere estancar y no cumplir con la voluntad de Dios. Desde el principio. Duda. ¿A poco así dijo Dios? ¿Dice así? Duda. Es como opera. Nos quiere aislarnos de la iglesia. Hacernos pensar que no es importante venir o estar en asistencia. Aislarlos del compañerismo. Aislarlos que no arrimarme en oración. En los tiempos buenos o malos. Estando solos, separados del grupo, te voy a decir, Él nos va a destruir. Porque estás fuera de la protección del rebaño. Tanto como la decepción en la iglesia hoy en día. Iglesias quieren instruir doctrinas falsas, erróneas, o simplemente mensajes que no usan la palabra de Dios. Hablan del amor, de sentirnos bien, pero no mencionar la palabra pecado o pecador, porque eso va a ofender a las personas. Es de sentirnos. Pero es que te tienes que sentir bien. No. Si te vas a sentir bien es porque estás bien con el Señor. Porque te has arrepentido. Y te voy a decir, una de las mentiras más poderosas que tiene es engañar a las personas, creer que Él mismo, que el diablo no existe. Tanto como el uso de la religión. Tu deseo es mejor que vayas a adorar a dioses falsos, dioses con D minúscula, que creas en un Jesús, pero no el Jesús de la Biblia. Hacernos creer la mentira que Jesús es una criatura criada, tanto como Él mismo lo es. Que Jesús no es Dios. Que Jesús verdaderamente no murió en la cruz. Que no fue enterrado y que no resucitó. Todas esas son las acechanzas del diablo. Es como nos quiere hacer pensar. Pero entiende esto. Satanás fue creado. Él no es eterno. Él está limitado en conocimiento y en actividad. No es omnisciente, no es omnipotente, ni es omnipresente. Solamente Dios es esto. Pero no Satanás. Y muchos quieren inflar a Satanás y decir que él puede estar a todo lugar, a todo. No, eso es falso. Falso. Ezequiel 28, 11 al 17 nos habla
acerca de él, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilio y onice, de zafiro, carbunalco, esmeralda y oro. Los primores de tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Fíjate, hablando de él. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Te enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Fíjate la creación que era y cómo lo creó el Señor. Pero entiende esto, fue creado, no es Dios, no es el Dios todopoderoso. En la creación original era Lucero, hijo de la mañana. Isaías 14, 12 al 15 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se infló el ego, quiso ser más grande que Dios. Dios trató con él. Pero aquí vemos que se nos dice a nosotros: para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Conoce quién es. Un ángel creado. No es un Dios, porque solamente existe un Dios. El diablo es el líder de nuestros enemigos. Él es el que está atrás o detrás de todos nuestros conflictos, nuestras batallas y en la guerra en que participamos. Él está atrás de todo esto. Fíjate, él tiene muchos diferentes nombres y es una descripción de quién es. Diablo quiere decir acusador. Vemos que nos está acusando a nosotros, al pueblo de Dios, ante el trono de Dios día y noche, y no para con sus acusaciones. Mira lo que hizo otra. Mira, dice que es y dice que cree en ti. Y mira, es lo que está haciendo. Hablando de cada uno de nosotros. Apocalipsis 12, 7 al 10 dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces hay una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, lo que está haciendo, acusándonos cada vez que caemos, cada vez que
actuamos mal y fuera de la voluntad. Es una acusación, día y noche. Satanás, adversario, porque es el enemigo de Dios, tanto de nosotros. Tentador, Mateo 4:3. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras y se convertirán en pan. El homicida y mentiroso, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjate, entonces nunca habla la verdad. Habla medias verdades para descarrilarnos. Cuando conocemos la palabra de Dios y oímos una media verdad o media mentira, una pequeña mentirita, ¿no? La palabra de Dios dice. Pero es lo que Él hace, es como opera. Se describe ser como un león. 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? El que actúa en la carne, no anda caminando en el espíritu. Serpiente, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Trayendo duda a la palabra de Dios. Cuando hay duda en la palabra, no. Estudia, pregunta, métete en la palabra para que entiendas la verdad. Porque duda no es de Dios, es de Satanás. Ángel de luz. 2 Corintios 11:13-15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero aquí sí le dice el Dios de este siglo, pero es Dios con D minúscula. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, no del creyente, del incrédulo, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, cuando estamos tratando con el mundo, entendemos que Él ha cegado el entendimiento de ellos para que no resplandezca la luz. ¿Por qué tenemos ese conflicto? ¿Por qué no nos entienden? Porque Él ha cegado. Pero la palabra de Dios es mucho más poderosa. Dios es mucho más poderoso. Pero nosotros mismos tenemos que proclamar el evangelio para que pueda entrar la luz a la oscuridad. Nuestro texto, el versículo 12 del capítulo 6. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nueva Traducción Viviente lo dice así: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces ese conflicto no es en carne y hueso, es más grande que eso, cuando eso existe. Nuestra lucha no es con las personas, pero es con lo que está atrás de ellos. Y es ahí que se encuentra
el engañador principal, el mentiroso, Satanás, y tiene colaboradores y están organizados. Pablo llama a estos colaboradores principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vemos que no nomás es un enemigo, pero podemos decir un ejército de criaturas demónicas que asisten a Satanás. Estos son los ángeles caídos, son demonios que existen. ¿Temor nosotros? No, porque Cristo vive en mí. La sangre de Cristo me cubre. Demonio no puede entrar a nuestras vidas. Claro que nos pueden atacar. Razón por qué ponernos la armadura de Dios. La razón por qué estar parado con nuestros hermanos y hermanas. Razón por qué implorarlos, orar. Porque estoy pasando con esto. Y es una batalla espiritual. En el trabajo, en el matrimonio, conflictos que hay. ¿Qué está atrás de esas cosas? Abre los ojos, entiende las acechanzas del diablo. Fíjate, en la rebelión de Satanás, una tercera parte de los ángeles cayeron con él. Estos ángeles caídos llaman demonios. Apocalipsis 12:4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Daniel escribió de la batalla espiritual. Escribió que los ángeles caídos, los ángeles de Satanás, luchan contra los ángeles de Dios en querer tomar control de los asuntos de las naciones. Lea tu tiempo, regresa y lee Daniel. Enfócate en Daniel 10. Pero nos dice aquí contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Existe una batalla espiritual. Muchos fuimos librados cuando conocimos a Cristo Jesús, porque estamos al otro lado de esta batalla. Pero es real. Vemos que es real en las regiones celestes, es decir, en la esfera de lo celestial. Es espiritual. Pero tenemos que entender que nosotros, tú y yo, somos parte en esta batalla. Y en Cristo Jesús podemos tener victoria. Importante reconocer. Nuestra batalla no es con las personas. Es con los poderes espirituales que están actuando. No hay que perder nuestro tiempo en batallar con la carne y huesos. Porque lo que es como muchos quieren responder. La lucha es contra los enemigos espirituales. Y la única manera de luchar contra estos enemigos es con armas espirituales. Dos de ellas es la palabra de Dios y oración. Hay más. Pero fíjate, simplemente ponte a ver las noticias y todo lo que ha pasado en el mundo. Últimamente está este varón acusado de matar a 4 personas. ¿Tú crees que el enemigo no está atrás de esto? Cuando él es homicida. Ahí está. Miras las noticias y todo lo que está pasando. El policía en Riverside. Batalla espiritual. Porque él viene a destruir. ¿Cuántas personas no hemos conocido que se han suicidado? Tomaron su propia vida. ¿Por qué? Porque creyeron la mentira del enemigo. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. Pero fíjate, qué gran tragedia.
Ver que personas son manipuladas y usadas por el enemigo para traer destrucción a su prójimo. Yo digo que el Señor esté con nosotros. Ayúdenos, que nos vaya a fortalecer y traernos paz y conforte a estas familias que están sufriendo en estos tiempos, que no entienden estas cosas. No entienden qué está atrás de esas cosas, o no quieren ni aún creer que existe un enemigo, que la palabra nos identifica quién es. Por eso nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces vemos que Satanás, fíjate, quiere usar nuestro enemigo externo, el cual es el mundo, nuestro enemigo que es interno, el cual es la carne, nuestra antigua naturaleza, para destruirnos. Cuando uno mismo está peleando contra Dios por querer cumplir mi voluntad, entiende que es Satanás que está atrás de eso, porque está usando tu naturaleza caída para pelear, para destruirte, para causar gran conflicto y dolor en tu familia. Cuando el varón ha abandonado su matrimonio, ¿es la persona? No. Es quien está atrás de eso. La persona ha creído la mentira. No está de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces sabemos cómo tratar con las circunstancias que vienen en contra de nosotros. La palabra de Dios y oración. ¿Qué es la aplicación aquí? Primero, Dios quiere que conozcamos el terreno, que entiendamos el enemigo y sus planes. Y es conocer y comprender al enemigo de uno. No es la persona, es lo que está atrás de eso. Entonces sabemos cómo orar. No batallamos en esta guerra por querer ganar la victoria. ¿Por qué? Porque ya tenemos la victoria. Peleamos desde la victoria. Y no tengan temor, no se desanimen. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 4, vestíos, pónganse toda la armadura de Dios. 5, hay que estar firmes y preparados, estar alertos contra las acechanzas del diablo. 6, la única manera de luchar contra estos enemigos es con armas espirituales, las cuales son palabra de Dios y la oración. Y en el estudio que viene vamos a ver más. Pero otra vez, hay que mantener esto en oración. Porque al enemigo no le gusta que estemos hablando acerca de esto. Porque es la verdad. Si hay conflicto en esta semana en tu vida, entiende de dónde viene y por qué. La carne, el mundo y el diablo, nuestro enemigo.